Hola, ¿qué tal, Carla? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué has aprendido de la historia de la enfermería en la etapa cristiana? Mira, déjate explico. La enfermería es una práctica tan antigua como la vida misma. Tiene su propia historia arraigada desde el inicio de las civilizaciones y varía según la época y las circunstancias. Cuidar es y será siempre una actividad inherente a la vida en sociedad y a la condición humana. El término cuidado se aplica tanto a los cuidados maternales como a las actividades cotidianas. Inicialmente, los sacerdotes y clérigos regulaban el orden social. De allí se derivan posteriormente otras profesiones como la medicina, la enfermería y otras. Alrededor de las primeras profesiones se crea un conjunto de organización social, pues la profesión parte de una tradición, creencia o ideología dentro de un orden social. La aparición y evolución de la práctica de enfermería está relacionada con la historia de las mujeres sanadoras, cuya función es cuidar ha sido desarrollada durante milenios. El cuidado de la persona, la alimentación y protección aseguran la supervivencia de cualquier grupo social. El cuidado es una función social de la mujer. La incorporación de la mujer a las prácticas de curación estuvo relacionada con la posición social de la mujer romana y la doctrina cristiana de amor y ayuda al prójimo. El cristianismo amplió el campo de trabajo de la mujer en las tareas asistenciales y de enseñanza cristiana y permitió el acceso de mujeres a asumir con liderazgo las tareas caricativas. Los médicos eran los que enseñaban y controlaban el personal de enfermería. Las actividades de cuidado eran compartidas por hombres y mujeres. Los ricos y poderosos que se convirtieron al cristianismo se dedicaron a ayudar y proteger a pobres y enfermos. Eran personas preparadas cultural e intelectualmente y se destacaban entre ellos los miembros del clero, quienes recibían educación y llegaron en ocasiones a convertirse en eruditos. Mientras todo esto sucedía, la Iglesia cristiana establecía sus reglas para la práctica de arte y ciencia y la tecnología. Transformaba todo el empirismo. Los monasterios y sus bibliotecas fueron monopolizadas por la Iglesia, incluyendo los conocimientos de la medicina, por lo que se perdió la tradición científica griega. En España no fue así, en Oriente donde siguió su apogeo y llegó a reaparecer 1000 años después en la escuela de Palermo al sur de Italia, en la escuela bizantina y en la escuela árabe. ¿Tú qué dices acerca de las actividades de los cuidadores? Déjame te adentro en esas. Ok. Las actividades de los cuidadores de la salud en la etapa cristiana se caracterizaban por la bondad y el servicio al prójimo, el cuidado a los desválidos, pobres y enfermos. Las mujeres eran las principales encargadas del cuidado de estos. Se empieza a considerar la enfermería como una prueba de resignación para hacer méritos para poder alcanzar la santidad. Estos cubrían necesidades básicas de la persona y reflejaban un sentimiento de compasión humana. También hacían cuidados físicos, cuidaban a los enfermos sin temor al contagio, ya que en aquel tiempo era muy dado la guerra, y la guerra ocasionaba muchos heridos. Las enfermeras eran las principales del cuidado de estos y de la recuperación. También eran las encargadas del cuidado de niños y ancianos, también de dar educación a los mismos. Es aquí por lo cual se les conocía como diaconisas y matronas. Esas organizaron la asistencia domiciliaria a los enfermos. Los gastos eran totalmente pagados por la iglesia, ya que era la principal que podía ejercer esto. Ser una enfermera era más que vocación. ¿Y habrá algunas clasificaciones u órdenes? Sí, mira, Carla, esas consistían en... Las órdenes monásticas y religiosas se clasificaban de acuerdo a la iglesia. Las mujeres en la iglesia compartían las actividades con los hombres en todas las tareas de la comunidad. La principal de ellas era el cuidado de los enfermos y débiles. Las mujeres
De estos grupos se concentraron en el trabajo social y la enfermería, iniciando el camino que habría de conducir al papel actual de enfermería de salud pública o salud comunitaria. Estos grupos de enfermería florecieron, deberían ser hospitalarios, piadosos y estar comprometidos en el alivio de los afligidos. Las primeras órdenes de las mujeres trabajadoras fueron las diaconisas y las viudas. Más tarde se incorporaron las vírgenes y después las canónigas y las monjas. Solo las diaconisas, las viudas y las monjas se dedicaron a la enfermería. Comenzaré con las diaconisas. Es difícil rastrear el origen, ya que la palabra griega diáconos podía referirse a un grupo en especial, a un cristiano que servía a sus hermanos en Cristo o a aquellos que servían a sus amados. El verbo diácone, que significa servir, se utilizaba para indicar el hecho de servir la mesa o distribuir limosnas. Cristo utilizó el sustantivo con el sentido de atender, a que lleva a aquel que atiende las necesidades de otro. Febe, amiga de San Pablo, es la única mujer a la que se cita como diaconisa en el Nuevo Testamento. Aquí les presento el fragmento del Nuevo Testamento. Os encomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que recibáis por el amor del Señor como se debe a los santos, y ayudéis en cualquier cosa que necesitaréis de vosotros, pues ella lo ha hecho así con muchos, y conmigo. Así, Febe fue reconocida como la primera diaconisa y la primera enfermera visitadora. Otra de las órdenes son las viudas y vírgenes. No era difícil identificar las características y deberes de las viudas y vírgenes. En algunos periodos vestían atuendos distintivos, vivían en sus propios hogares o en monasterios y tomaban el voto de castidad. Las viudas conformaban un segundo grupo de mujeres con funciones reconocidas entre los pobres en la primera época de la Iglesia. No eran viudas en sentido estricto, es decir, no tenían que ser necesariamente mujeres cuyo marido hubiera fallecido. El título viuda también utilizaba como aceptación de respeto por la edad. Si la mujer había enviudado, tenían que hacer un voto de no volverse a casar. La edad requerida era 60 años. Las viudas llegaron a formar un grupo numerosamente importante, dedicado a trabajar con los enfermos y los pobres, y que tiempo después desempeñaron un papel importante para la creación de los hospitales. Las vírgenes eran muy respetadas y situadas al nivel del clero. Esta posición, que en un principio era compartida por los hombres y mujeres, es comparable a la monja consagrada y descendiente directa de la Virgen. La Virgen se conocía por su velo blanco, aunque en Roma el primer signo distintivo de su atuendo fue un filete dorado, el símbolo de la virginidad. Mucho más tarde se le añade un anillo y un brazalete. San Juan Crisóstomo habla de 5 diaconisas de nombre Olimpia, Sabiana, Ventadia, Aprucla y Procla. Olimpia, o Santa Olimpia como se llamaba a menudo, la más famosa, era hija de un conde del Imperio Romano, que heredó una gran fortuna de sus padres. Se casó con el prefecto de Constantinopla, enviudó a los 18 y se ordenó diaconisa a los 20. Con el tiempo, Olimpia llegó a dirigir un convento de diaconisas, dedicadas a fortalecer su vida religiosa al tiempo que se atendían las necesidades de la comunidad. Otra de las órdenes religiosas y monásticas son las matronas romanas. Hubo mujeres ilustres en Roma que se dedicaron a los cuidados de los enfermos y otras labores caritativas. Las nobles matronas romanas alcanzaron su máximo apego durante los siglos IV y V. Sus posiciones independientes y su gran riqueza permitieron establecer una vida comunitaria y crear la base del trabajo caritativo y de la enfermería. 3 de estas matronas, Marcela, Fabiola y Paula, tuvieron una especial influencia en el progreso interrumpido de la enfermería. La más famosa, la matrona romana, fue Marcela, que era considerada como líder de este grupo de mujeres notables, convirtiendo su palacio situado en uno de los lugares más selectos de Roma, el Aventino, en un monasterio que sería prototipo del posterior convento. Esto le ha valido la designación de madres de las monjas y fundadora de los conventos de Occidente. Uno de los intereses primordiales de esta comunidad religiosa
de mujeres era el cuidado de los enfermos y pobres. Una de las más encantadoras y quizás más mundanas de las matronas fue Fabiola, miembro de una familia patricia Fabia. Se casó, se divorció y se volvió a casar, pero no fue feliz tras la muerte de su segundo esposo y su conversión al cristianismo. Fabiola reconoció sus errores y se unió a las filas de los penitentes. Renunció a los placeres terrenales, dedicó su inmensa fortuna a los enfermos y a los pobres. En el año 390 fundó el primer hospital gratuito en Roma, en su propio palacio. San Jerónimo la describió como nosocomium, o lugar donde se cuida a los enfermos. Órdenes religiosas para atender hospitales. El cristianismo también se esforzó por organizar grupos de personas, los cuales las órdenes consistían en femeninas, masculinas y mixtas. Entre las femeninas se encuentran las ursulinas, la de los pobres clarisas y de las oblatas y de las Santas Cruz, todas estas en Italia. Luego había en Alemania las órdenes de las hermanas hospitalarias, llamadas órdenes teutónicas. Entre las órdenes religiosas masculinas tenemos los hermanos bellinos, alegianos, grises de San Antonio. Las órdenes monásticas y religiosas se clasificaban de acuerdo a la iglesia. Las mujeres en la iglesia compartían las actividades con los hombres en todas las tareas de la comunidad. La principal de ellas era el cuidado de los enfermos y débiles. Las mujeres de estos grupos se concentraron en el trabajo social y la enfermería, iniciando el camino que habría de conducir al papel actual de enfermería de salud pública o salud comunitaria. Estos grupos de enfermería florecieron. Deberían ser hospitalarios, piadosos y estar comprometidos en el alivio de los afligidos. Las primeras órdenes de las mujeres trabajadoras fueron las diaconisas y las viudas. Más tarde se incorporaron las vírgenes y después las canónigas y las monjas. Solo las diaconisas, las viudas y las monjas se dedicaron a la enfermería. ¿De dónde sacaste esa cofia? Creo que olvidaste definir lo que era enfermería dentro de esa época. Déjate explico. La expansión del cristianismo a la comunidad de enfermeras se caracterizó por una profunda solidaridad entre sus fieles, quienes se ayudaban mutuamente en la enfermedad, en la pobreza y en las persecuciones. La doctrina de Cristo del amor y la fraternidad no solo transformó la sociedad, sino que además dio lugar al desarrollo de la enfermería. La enfermería organizada traducía el concepto de altruismo puro, introducido por los primeros cristianos. Este lo conceptualizaban como pensar e interesarse por los demás. Era el servicio desinteresado a la humanidad, la dedicación a los demás sin esperar ningún tipo de recompensa, ya sea material o espiritual, pero hecho por amor de Dios. A partir de este concepto surgió el cuidado de los enfermos desválidos como una obra de misericordia, tales como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, cuidar a los enfermos, vestir al desnudo, etc. La enfermería recibe una gran influencia del cristianismo. Valores como la solidaridad, el respeto a la vida y el amor hacen parte del trabajo de la enfermera. La posición de las mujeres fue un factor ciertamente importante. No obstante, existen discrepancias en los escritos sobre este tema. Algunos escritores indican que la posición de la mujer se elevó considerablemente con el cristianismo. Otros advierten que no se puede dar por supuesto que esto sea verdad, pues la posición de la mujer, tanto social como legalmente, no siempre fue inferior con las religiones antiguas. Sin embargo, todos coinciden en que el elemento esencial fue que el cristianismo amplió enormemente las oportunidades para la mujer en el campo del servicio social útil, al abrirle la puerta a dedicaciones honorables y activas. Aspectos como la abnegación, la pasividad, la sumisión y la estricta disciplina, a la vez que la obediencia absoluta a otros como sacerdotes y médicos, quienes decidían y ordenaban las acciones del cuidado, obstaculizaron el progreso de la profesión. El criterio individual de la enfermera y la autonomía para la toma de decisiones con relación al cuidado de los pacientes estuvieron olvidados por mucho tiempo. En este movimiento religioso y social, la Iglesia estaba enfocada al cuidado de los enfermos y el campo de trabajo social, iniciando el papel a la enfermería en salud pública comunitaria.
aspirando a un plan más específico, en las cuales dan las primeras órdenes, que en estas participan diaconisas, viudas y vírgenes. En síntesis, el cuidado de los enfermos era una actividad que complacía a Dios de forma especial y a través de la cual se podía ganar la vida eterna. No me había percatado, pero ¿no hay un lado oscuro de eso? Por supuesto. Etapa oscura en la enfermería. En la Edad Media y hasta el Renacimiento surge la etapa oscura en la enfermería, o en otras palabras, es donde la enfermería tuvo sus peores momentos. Esta etapa se caracteriza por una salud pública nefasta, constantes guerras y numerosas pandemias, con el consecuente aumento de la mortalidad. A consecuencia de ello, hay una alta mortalidad infantil. Los niños morirían antes de cumplir 1 año. Aparece la viruela como una gran epidemia. Siguen las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, el tifus y el paludismo. Muchos hospitales y hospicios se habían convertido en reservorio de gente inútil e incómoda. La enfermería tuvo su peor momento, debido también a la idea de que la enfermería constituía más a una ocupación religiosa que intelectual, por lo que el progreso científico se consideraba innecesario. Esto se refiere que a causa del carecimiento de conocimientos y práctica, la enfermería tuvo su peor momento, ya que también se pierden los conocimientos de libros. Bueno, a partir de ello, por eso no se brindaban los cuidados adecuados a los enfermos, y la mayoría lo hacían mal. A esta consecuencia, habían muchas muertes en los países, a consecuencia de que solo veían que era una ocupación religiosa. La atención de los enfermos pasaría a manos de personas de dudosa reputación, ya que no tenían los conocimientos adecuados, y el estrato social, como por el simple hecho de ser mujer, tenían que dar cuidados y eso no estaba bien. A partir de estos sucesos, se llamó a este periodo etapa oscura en la enfermería. Under this pressure, under this weight.